¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una semana que, como escuchaban a los colegas del noticiero, está caracterizada por el final del invierno, el comienzo de la primavera, pasadito por agua. Yo no sé si será algo a lo mejor ya mitológico, esto de que el día de la primavera generalmente llueve, ¿no? Y uno tiene una buena memoria y se acuerda en las épocas de estudiante que antes, durante o después, pero en ese día, 21 de septiembre, había lluvia, y lo cual no modifica ni cambia sustancialmente ni el estado de ánimo, ni los programas, ni los planes de los chicos, ¿no? Que afortunadamente se siguen reuniendo, siguen festejando, Día de la Primavera, Día del Estudiante, y con espacios abarrotados, con lugares bien preparados para recibirlos, algunos con otras perspectivas, pero en general sin mayores inconvenientes, con dispositivos de seguridad y de asistencia también por parte de la municipalidad en los parques y espacios públicos de la ciudad para evitar cualquier tipo de inconveniente o situación incómoda para otras gentes que no participan de esas reuniones e incluso para evitar algunos roces o problemas que pueda llegar a haber con los muchachos, algunos que por ahí toman lo que no deberían tomar a esa hora con el sol y todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pero de eso ya tendremos tiempo de hablar más adelante con los programas sucesivos, que les adelanto el de mañana, sin ir más lejos, y me acordé porque ya tenemos programado más o menos algunas entrevistas. Les recomiendo que nos acompañen porque vamos a estar charlando con Felipe Piña, que escribió una biografía de Mariano Moreno que realmente es impecable, bellísima, muy humana, muy próxima, sacándolo del bronce en el que Moreno seguramente no ha querido instalarse jamás. Este hombre que apenas con 30 y pico de años marcó la historia argentina como muy pocos otros, y me atrevo a decir como muy pocos podrán seguramente hacerlo en el futuro. Pero eso será mañana. Nos metemos hoy con la temática del día. Vamos a tener un par de entrevistas vinculados a temas de la ciudad de Rosario, relacionados también con los espacios públicos y con las iniciativas privadas. Por un lado, la perspectiva de tener la certeza de que el dinero que se venga a invertir a Rosario, y ojalá sea mucho y pronto, esté bien habido. Que no ocurra como, por ejemplo, cuando se intentó poner en esa esquina, donde dicho sea de paso, ayer era una romería, ¿no? La cantidad de gente por el Boulevard Oroño, en la última cuadra, antes de llegar a la avenida Wilrey, donde se hacía esto del, se llama street food, creo que es, ¿no? Es decir, la comida en las calles, que no son los carritos, pero había algunos carritos y stands de distintos puestos de lugares de comidas de la zona de Pichincha, fundamentalmente. Bueno, en esa esquina, en una de esas esquinas, se iba a instalar un Hard Rock Café, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, Caballero en su momento fue el que primero empezó a investigar y averiguar de dónde venía la plata para poder instalar ese emprendimiento. Si bien había gente de la ciudad de Rosario que iba a aportar capitales e incluso el gerenciamiento probablemente, había un estudio jurídico, había gente con buena reputación, la parte gruesa de la inversión era de un fondo cuyos orígenes, movimientos y su trayectoria eran en el mejor de los casos turbia, viscosa, escabrosa. Se paró todo eso. Bueno, a partir de esa circunstancia se fue avanzando y hay un par de proyectos en el Consejo Municipal, se ha concentrado en uno que elaboró la concejala Carola Anín, también está el de Giuliani, para tener la certeza de lo que se invierta en Rosario sea de buena procedencia, porque no es esto, que vengan y traigan y pongan, total, no es así, o no debería ser así por lo menos. El otro tema que también tiene relación con la ciudad de Rosario y está referido a la obra pública, al desarrollo de iniciativas, a la consolidación de propuestas que son para el bien de todos los rosarinos, tiene algunas trabas o pretende tenerlas por parte de algún sector de la política local que cree que no debería recibir esos dineros, que son adelantos de coparticipación, que en realidad está relacionado con lo que en su momento también fue el rechazo del PRO a los créditos internacionales que podía tomar el municipio, y que ahora tiene una respuesta de otro tenor por parte de los concejales oficialistas, teniendo en cuenta, por un lado, la etapa electoral, y por otro lado, y creo que esto es lo más importante, los objetivos que se persiguen en uno u otro sector de la política. No obstante, presumo yo, algún grado de autocrítica debe haber en la administración municipal, porque últimamente las alianzas estratégicas para votar temas importantes de la ciudad, el socialismo lo hizo con la derecha, lo hizo con el PRO, no con Ciudad Futura, no con el peronismo, no con el partido o el sector de Celeste Leprati, no con, como decía antes, con los sectores independientes, sino con los votos del PRO y algunos de sus socios para obtener, bueno,
algunas acciones favorables. Más tarde o más temprano esto tiene su costo, se está pagando ahora, no solo en la negativa y en la cerrazón de esas votaciones, sino también en términos electorales, de resultados, ¿no? De apoyo o falta de ese apoyo a la gestión desde el punto de vista político. Pero estos serán los temas que vamos a transitar después de esta apertura, que tiene como cuestión central el tema de Santiago Maldonado. Y más que de Santiago Maldonado, de la posición que ha asumido el juez Otranto, que a esta altura todavía está en la causa, pero que no sabemos si la Cámara lo va a ratificar. Él per se rechazó la recusación que presentó la familia y no solo hizo eso, sino que siguió adelante dando más margen para que la recusación prospere cuando sea analizada por camaristas o gente del Poder Judicial que presumimos nosotros en alguna instancia tiene que tener capacidad, idoneidad y autonomía para tomar las decisiones. Este hombre que estamos viendo en pantalla, que es el juez federal de Esquel, en una localidad de esas de la Patagonia Argentina, como puede haber en el norte, incluso en nuestras pampas, donde nunca pasa nada o nunca pasaba nada, que fue designado juez, vaya a saber a instancias de qué cacique político, porque la justicia federal en la Argentina lamentablemente tiene esa perspectiva o ese germen, que es el de la manipulación, la digitación de los nombramientos a partir de las conveniencias políticas, y es por eso que el Poder Judicial en los tribunales federales fundamentalmente, ni hablar en Comodoro Pi, donde además son todos millonarios, los jueces federales, están teñidos del color político de turno. Y si cambia el poder político de turno, ¿qué pasa? Cambia la tintura. Y así ustedes habrán visto a lo largo de décadas cómo algunos jueces iban y venían y asumían posiciones contradictorias con ellos mismos en causas de esa misma característica de acuerdo a quien estuviera ejerciendo el poder. En el caso del doctor Otranto, que además se complementa porque en su juzgado entre la Secretaría y la Fiscalía hay también una cuestión de familiaridad, es pareja, con quien dialoga y discute, supongo yo, en la sobremesa, antes de irse a dormir y demás, sobre las causas judiciales. Querida, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Y a vos cómo te fue? Trabajan juntos. Tenemos la perspectiva de un hombre que ahora ha accedido a un nivel de popularidad, más que popularidad, de exposición pública, que me parece que lo ha sobrepasado incluso en sus capacidades jurídicas. Porque la verdad es que sin conocer uno exhaustivamente la trayectoria del juez Otranto, se da cuenta que ningún magistrado en sus cabales, desde el punto de vista de la integridad de su función, del conocimiento y el saber jurídico, pronosticaría o aventuraría hipótesis diciéndole a la familia le vamos a dar una respuesta, o la justicia le va a dar una respuesta, 1 hora o 2 horas o 10 horas después de haber dicho que él cree que se ahogó en el río tratando de escapar. Es decir, esa conjetura impropia, insisto, de un magistrado, y menos si la conjetura deriva en la muerte de una persona que está con desaparición forzada, va en contra del sentido común, pero fundamentalmente de los procedimientos judiciales. El juez no debe aventurar y dar indicios o dar él su opinión de lo que pudo haber pasado. Debe investigar. Y eso que estamos viendo, que son las tierras donde están los mapuches, fueron allanadas hoy a la mañana por 300 agentes de las fuerzas de seguridad, gendarmes, prefectura, 30 perros que viajaron de distintas ciudades, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, 45 días después de la desaparición de Santiago Maldonado. En ese lapso no solo se han perdido pruebas, rastros, posibilidades de avanzar, sino que ha ido mutando la causa e incluso el humor y las acciones del gobierno al punto tal de reconocer el ministro Garabano de Justicia, que hace 10 días dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie, dijo ahora que la Gendarmería mintió. Claramente, inequívocamente, el ministro de Justicia dijo que la Gendarmería mintió. Pero hay algo más. Este procedimiento, al que no le dieron parte ni aviso hasta hoy temprano, un rato antes de que se comenzara, a las partes intervinientes, ni a la familia de Maldonado, ni a quienes iban a encabezarlo, fue anunciado en la tapa del diario La Nación, de tal modo que esto agrega también un nivel de complejidad a la hora de filtrarse informaciones, dar datos, suministrar, seguir pistas falsas. Fíjense lo que es la tapa del diario La Nación de hoy. Yo me doy vuelta porque la tengo aquí en mi pantalla. Maldonado, el juez ordenó un amplio operativo en tierras tomadas por los mapuches. Otranto dispuso ingresar
Al pull-off participan unos 300 efectivos. Esto lo tienen, cualquiera que trabaje en una redacción y no es necesario trabajar, yo se los cuento, esto lo tienen mínimamente desde ayer a las 5 o 6 de la tarde, porque el diario se cierra a un determinado horario, 10, 11 o 12 de la noche, se hace la tapa, entra a composición y a taller y se distribuye a la mañana. O sea, casi un día antes del allanamiento, La Nación adelantaba lo que iba a ser un allanamiento, solamente La Nación. A lo mejor algún otro lo tenía y no lo quiso publicar para dejarle esto a La Nación. Me pregunto yo, ¿cuál es la seriedad del manejo del juzgado del doctor Otranto? Que además aventura él hipótesis personales totalmente desprovistas de las pistas que paralelamente está investigando. Porque un rato antes de ordenar los allanamientos y que lo supiera La Nación, él había ensayado esa teoría de que Maldonado se había ahogado y que podía haber muerto efectivamente en un ahogado. Ahora, ¿la Fiscalía qué hace? ¿Cuál es el rol, en este caso, del Ministerio de la Acusación? ¿Cuál es? ¿Cuál es la distancia que tiene que tomar del juez? La convivencia, no connivencia, convivencia, además con la secretaria del juzgado, hace que uno a esta altura piense que es evidente que hay, miren las imágenes, ¿no? El rastreo 45 días después, no sé cuánto río abajo, porque no se queda un cuerpo. Es decir, y además el nivel de agua es de 1,20 m, hace pie un pibe de 12 años, ¿no? Digo, por el tema de los buzos tácticos, el despliegue y todo eso, ¿no? Insisto, me parece que la recusación no solo es pertinente, sino que es necesaria. Más allá de lo que pueda pensar el propio Otranto, al que, para tratar de defenderlo ahora, toda la playa del periodismo que sostiene cualquier cosa que haga el gobierno, lo acusan de kirchnerista. Y ojo que además este es kirchnerista, como si eso, lejos de ser un elemento agravante, ser kirchnerista o ser macrista, el tema es que sea juez, que sepa lo que tiene que hacer y haga lo que debe hacer. No es un hincha de un partido político o de un equipo de fútbol que tiene que ir a dirigir un partido. A mí lo que me interesaría es que el doctor Otranto haga lo que debe hacer un juez en tiempo y en forma. Nada de eso ha ocurrido. Esto último del allanamiento con 300 efectivos, 30 policías, un despliegue realmente cinematográfico, viene a reforzar la hipótesis de que no hay ni pistas serias, ni datos firmes, ni una investigación meticulosa que haya partido del juzgado. Compró la hipótesis inicial de que no tenía nada que ver la Gendarmería con esto. La Gendarmería está complicada, cuanto menos en muchos aspectos, desde ya en la sospecha de la desaparición forzada, pero además en haber fraguado actas, en haber destruido pruebas como lavar las camionetas antes de los peritajes, en haber demorado y contradicho varios testimonios de sus propios agentes, en utilizar para la represión elementos que no están entre las armas reglamentarias. El gendarme que va y dice que empezó a los cascotazos contra alguno de los manifestantes, y otra serie de situaciones que deben ser tenidas en cuenta. Creo yo que estamos en víspera de alguna resolución en donde además el componente político no está ausente. El presidente estuvo un mes sin hablar, empezó a hablar. Patricia Bullrich habló todo el tiempo, la corrieron, la quitaron del medio, le dijeron que se calle y volvió a aparecer hace una semana desatendiendo la idea de que fuera una desaparición forzada. Viajó el secretario de Derechos Humanos, se preocuparon algunos dirigentes por el impacto político que esto podría causar. Los Focus Group, que es el grupo de gente que se analiza cómo le cae esto o cualquier noticia o acontecimiento que ocurra, han dado distintos resultados y con el paso del tiempo se han ido diluyendo. Lo que en política se conoce como un cisne negro, que es algo extraño, impropio, inesperado, que puede alterar los humores del electorado. Le doy el ejemplo que doy siempre, Atocha, cuando fue la explosión en España 3 días antes de las elecciones, que perdió Aznar porque le echó la culpa a la ETA para decir que en España no había terrorismo internacional y tratar de demonizar a la ETA, y no había sido la ETA, sino que había sido Al Qaeda, y perdió frente a un José Luis Rodríguez Zapatero que estaba a muchos puntos detrás en las encuestas. Eso es un cisne negro. Los analistas, comunicadores y gente de marketing del gobierno sostienen que esto no es un cisne negro, que lo peor desde la repercusión política para el gobierno ya ha pasado y que incluso la continuidad del estado de desaparición que pesa sobre la historia o la vida de Santiago Maldonado tampoco va a ser un elemento muy gravoso a la hora
de la compulsa electoral. Es lamentable para la sociedad, no ya para el gobierno. Como es lamentable que hoy se cumplan 11 años de Julio López y nunca más supimos nada de él, y el paso del tiempo y de las jornadas vayan diluyendo esa idea de búsqueda o de llegar a la justicia que se va transformando en una suerte de impunidad y de aquí no ha pasado nada. Bueno, nosotros vamos a seguir, por supuesto, informando al respecto. Nos parece un tema que va mucho más allá de lo que puede llegar a ser la implicancia o el impacto electoral en el 22 de octubre, sino que tiene que ver, por supuesto, con la vida que tenemos, que queremos, el país que estamos construyendo y fundamentalmente lo que quedará para el futuro. Nos vamos a la pausa, enseguida estamos aquí, tenemos el primer reportaje, vamos a hablar con Carola Nin, concejal de la ciudad de Rosario. Ya venimos. Ahora sí, estamos con Carola Nin, concejal de la ciudad de Rosario. No sé si la palabra es coautora, porque había varios proyectos en realidad y a lo mejor coincidieron en uno solo y queda uno y podemos decir coautora. Pero en su momento vos eras una de las concejales que había tomado la iniciativa de ver de dónde venía la plata para hacer obra privada, construir restaurantes, hoteles, incluso edificios, guarderías, toda la línea del río, que es lo más atractivo, que es lo más seductor seguramente para negocios y para inversores, ¿no? Y yo tomaba como ejemplo, en la apertura del programa lo decía, lo que en su momento era la prácticamente instalación del Hard Rock Café en la ciudad de Rosario, ¿no? Entonces los muchachos y los chicos de la noche, y los más grandes de algunos también, decían, bueno, qué bueno, va a haber un Hard Rock en Rosario. A poquito de empezar a averiguar cómo era la cosa, la instalación, el local, la esquina, que era de una familia tradicional de la ciudad, gente honorable por otra parte, de empresarios rosarinos, había un estudio jurídico, y aparecía el Phone Group, algo así llamaba, no me acuerdo bien, pero era un grupo que lo único que le faltaba era el parche, acá y nada más. Bueno, y ahí dijeron, ¿y esto dónde? ¿Y de dónde sale la plata? ¿Y cómo es? Y además se investigó, se averiguó, y pararon la mano porque ese caso era flagrante. Después había otros casos, o hubo de mayor o menor espectacularidad, de acuerdo a lo que pasó después, leas Esperanto y demás, en donde había un criterio de, bueno, con que vengan, que pongan, que hagan, bueno, se hace y la plata la tienen. La verdad que a mí personalmente me parece que eso es impropio, que no corresponde. Esto se ha transformado ahora en un proyecto para que además de lo que me parezca a mí o a cualquiera como opinión, se transforme en una ordenanza. Así es, en Rosario hay una ordenanza que es la 9204, que es del 2014, que establece un tipo de control financiero, te diría complementario al que tiene que hacer la UIF, sobre las inversiones que se van a hacer. La UIF es la Unidad de Investigación Financiera. Fiscal, exactamente. Fiscal, eso es, para saber de dónde viene la guita y de dónde la tiene. Nacional. Bien. Le compete naturalmente esa función y ese contralor. Rosario tiene una ordenanza que fue conocida como la ordenanza Los Monos. ¿Por qué? Porque se creó con la idea de controlar, porque no es solo para construcciones, sino también es para inversiones. En ese momento se decía venta y alquiler de vehículos, ¿no? Por eso de las chapas de taxi de los monos. Sí. Lo que nosotros proponemos, posterior al episodio del Sheraton en la ciudad de Rosario, es ampliar los alcances de esa ordenanza y prever que toda inversión, te lo simplifico, para construcción, remodelación de un inmueble, no solo de propiedad horizontal, mayor a lo que sería hoy 19 millones de pesos. Y todo otro emprendimiento comercial que supere los 2 millones de pesos tenga este control complementario del municipio. Bien, o sea que lo que pasa, el $1.000.000 más o menos, tiene que ser controlado no solo por la UIF, sino también por el municipio. Exactamente. Me parecería interesante recordarlo del Sheraton, sobre todo porque esto ocurre de manera casi, diría yo, muy liviana, con mucha gente que dice, por culpa de los concejales, o en Rosario no tiene un Sheraton porque los concejales. Y la verdad es que Rosario no tiene un Sheraton porque no había manera de que eso se hiciera dentro del marco de la ley, ¿verdad? Y ahora el Consejo aprobó una excepción, digamos, se aprobó un expediente para que tenga posibilidades, y después surgió un inconveniente en relación al origen, a la persona que era el que tramitaba ese expediente. Entonces, a partir de ese episodio, lo que decidimos fue presentar un proyecto para ampliar los controles que tiene que hacer el municipio en relación al origen de los activos. Con esto, Pablo, quiero ser muy clara en esto. Esto es una vigilancia del municipio que complementa lo que ya tiene que hacer la UIF. Es bastante similar a lo que lo propusimos en su momento con precursores químicos. Es como una vigilancia especial a las inversiones, pero a la vez
de ninguna manera lo que decimos es no queremos inversiones. Queremos inversiones, pero queremos un Estado que una vez que las dejan ingresar garantiza el control junto con Nación acerca del origen de esos recursos. Y me parece que lo podemos hacer, es muy sencillo, no es una cosa que burocráticamente impida nada, y nos da cierta garantía a los rosarinos acerca de lo que se viene a invertir en nuestra ciudad, ¿no? Creo que es una ciudad que tenemos que poner en vigilancia, Rosario. Sí. Por muchas cosas que todos conocemos, tenemos que vigilar y construir este Estado que de a poquito vaya garantizando mejores controles, ¿no? Bien, no solo cuando uno dice por muchas cosas que todos conocemos, sí, la historia de los monos que ha marcado en su momento la ciudad, lo que pasó con Luis Medina, con la historia de Esperanto y más, pero lo que además viene presuntamente por derecha, es decir, legalmente, que me parece a mí que es lo más complicado, porque viene peinadito, afeitadito, rubiecito, lindo, fenómeno, hola, ¿cómo te va? Es decir, el que viene ya con la gorra para atrás, los peladores se lo miran de costado. A esto le abren la puerta, le ponen la alfombra y los hacen pasar. Por eso es, ¿no?, importante Digo porque, legislar. Insisto con esto, hay como una suerte de, no sé si la palabra es consenso, pero sí por lo menos algunos sectores que están en eso, ¿no? Que venga la plata, no importa, que vengan los grupos inversores, mirá si están acá, si están allá, es decir, como si hubiera alguna suerte de categoría diferente, ¿no?, en los orígenes, en los dineros y demás, cuando en rigor lo más probable es que esa gente que tiene más vinculaciones y que puede obtener mayores niveles de impunidad, que ni siquiera juegan su propio cuerpo, puedan efectivamente hacernos pasar cosas por debajo de la mesa, cosas extrañas, situaciones complicadas, difíciles, enmarañadas. Lo otro es la cara descubierta, son brutalmente corruptos, si vos querés. Bueno, a mí me preocupa lo otro, ¿no?, el guante blanco más que nada. Un Estado inteligente no legisla con prejuicios, crea dispositivos inteligentes que pueden ser para los que sospechamos o para los que no sospechamos, digamos. Y esta es la idea. La 9204 es una muy buena ordenanza y la podemos mejorar si ampliamos esto. Y también podemos mejorar el estado que tenemos sobre cómo controla. A los que algunos prejuzgan y a los que otros no prejuzgan. Tener un dispositivo que controle las inversiones que llegan a la ciudad, que obviamente es un control complementario al que tiene que hacer la UIF, pero que toma recaudos para proteger a quien pasa que la UIF, viste, yo tengo mi objeción, es decir, a mí me interesa el mostrador acá adelante, saber con quién hablar y ver. La UIF es una cosa bastante lejana y remota, no estoy en contra de eso, ni mucho menos, pero me parece que la marca presión de cerquita, saber a dónde vive, quién es, de qué labura y qué laburaba antes y todo eso, me parece que es importante, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es el estado parlamentario de eso? Esto en este momento está en la Comisión de Gobierno y aparentemente el Ejecutivo pidió la semana pasada una semana para evaluarlo y aparentemente saldría un despacho conjunto de las dos modificaciones que están propuestas este martes, así que si todo sale bien se aprobaría el recinto la semana que viene y tendríamos esa perspectiva. Eso podemos sancionar. Bueno, muy bien. Es bueno que así sea. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, por favor. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a conversar con Verónica Irizar. Vamos a empezar por esto, por supuesto. Y vamos a hablar de otras cuestiones también vinculadas a los dineros, a las obras, a la ciudad de Rosario. Ya venimos. Bueno, muy bien. Nos acompaña ahora Verónica Irizar, candidata y además concejala ya de la ciudad de Rosario, en su momento secretaria de Hacienda. O sea que el tema de la plata municipal se maneja al dedillo, ¿no? Gracias por estar acá, ¿no? Gracias. Recién la escuchábamos a Carola contando una iniciativa que me da la sensación que está muy bien inspirada en términos de saber, además de lo que la UIF debería aportar como datos de procedencia de dineros y demás, de dónde viene la plata de los inversores que eventualmente lleguen a la ciudad de Rosario para hacer obras, emprendimientos y demás, ¿no? Después de algunos intentos que fueron, en algunos casos fallidos y otros que seguramente se han colado y van a saber de dónde es la plata, ¿no? Sí, a ver, nosotros en esto tenemos todo el compromiso de ser lo más transparente posible e investigar los fondos. Lo que sucede en la realidad es que muchos de estos inversores, como vos decías, vienen y presentan todos los estados que demuestran el origen de los fondos y muchas veces esos estados son fraudulentos. Claro. Lamentablemente la competencia para el control de activos y el origen de los fondos es claramente nacional y en esto nuestra intendenta Mónica ha viajado muchas veces a la Procelac, a la UIF, a pedir un mayor apoyo. La UIF apoyo. ya dijimos que es la Unidad de Investigación Fiscal. Sí. La Procelac es la Procuraduría contra Delitos Económicos. Exacto. Y lavado de dinero. Exactamente. Perfecto. Y nunca le dieron, nunca le dieron demasiado dato ni información. Uno lo que ve, creo que también acá hace falta una clara decisión política del Gobierno Nacional de perseguir este tipo de inversiones y uno no ve que hoy haya priorizado ese espacio y ese tipo de actividades. Creo que
tenemos que avanzar fuertemente, pero en un trabajo conjunto, porque si no el municipio pide un papelito más que muchas veces se completa y no tiene ninguna atribución o competencia para hacer ese control de manera veraz y en todo caso, enjuiciar a quienes traen fondos que son obtenidos de operaciones ilícitas. Esos papelitos te los pueden dibujar, ¿no? El tema es si la UIF tiene elementos y tecnología y disposición para poder controlar el origen de los fondos. Sí, lamentablemente creemos que no. Creo que esto tiene que estar puesto en agenda muy fuertemente y que además el trabajo tiene que ser conjunto, nación, provincia y municipio. El Estado provincial, la provincia de Santa Fe tiene un dispositivo donde analiza este tipo de cosas, pero no deja de ser buena voluntad. Porque jurisdiccionalmente corresponde a la nación. Corresponde a la nación. Entonces creo que en eso tiene que estar muy fuerte la pata nacional y la decisión política de perseguir este tipo de actividades ilícitas. Bueno, y hay en ese sentido cuanto menos algunas contradicciones en el funcionamiento, ¿no?, del partido del gobierno, según opere en Ciudad de Buenos Aires, provincia, o en la Ciudad de Rosario. Se vio con el endeudamiento, cuando se votó en contra la posibilidad de tomar crédito a tasas interesantes, que el PRO la bloqueó y no pudo hacerlo. A partir de eso se busca como alternativa los adelantos de la coparticipación que le puede dar el gobierno de la provincia de Santa Fe, que también ha sido objetada. Yo no sé si porque no sabe o porque le parece que es así, el concejal Cardoso del PRO lo incluye como una suerte de empréstito, cuando en rigor no es un empréstito, es parte de lo que le toca a Rosario y que es un adelanto. Tal cual, estos son fondos que provienen de la coparticipación federal de impuestos, que claramente son estables, no va a haber cambios en esto, al contrario, deberían mejorar los que le corresponde a la ciudad, y que es un anticipo de esos fondos, y en cualquier caso esa deuda es una deuda administrativa, no es financiera. Está absolutamente enmarcado dentro de lo que es la normativa vigente. Hay una ley provincial, la 10.047, que prevé este tipo de anticipos que son para problemas transitorios. Creo que acá hay una clara voluntad política de impedir, de trabar, tanto el concejal Cardoso como la concejala Norma López, que ha pedido que se deje sin efecto este convenio. La verdad que lo que quieren es que la ciudad no mejore su situación fiscal. Esto es muy beneficioso para la ciudad, tiene una tasa preferencial que está en el orden del 18% anual, y que permitiría cambiar operaciones que tienen tasa de mercado que está en el orden del 32%. Entonces, creo que tanto los dos lados de la grieta en esto siempre se han puesto de acuerdo, en perjudicar a Rosario, no permitir que Rosario mejore su situación e impedir este tipo de situaciones cuando además técnicamente y legalmente está dentro de las competencias del Ejecutivo resolverlo. El argumento que esgrimen, y probablemente después de esta charla contigo, tanto Cardoso como Norma López quieran venir a explicar o contar qué es lo que le parece, con lo cual te volveríamos a convocar a vos para que eventualmente haya un debate, porque además se da otra situación que es muy no casual, diría, ¿no? Que tanto Cardoso como Norma López y vos, los tres son candidatos ahora. Tal cual. ¿No? Y van ahí nomás. Entendemos que está en el clima electoral este tipo también de denuncias y de planteos. Porque el argumento que da Norma López es el mismo que da Cardoso. Sí, de que no es competencia de la intendente. En realidad, la ley orgánica habla de que el endeudamiento lo tiene que autorizar el Consejo si es uso del crédito, si es empréstito. Ahora la pregunta, supongamos, y esto vamos a decir, bueno, andá y preguntale a ellos, probablemente lo terminemos haciendo. Supongamos que esto se vaya al Consejo, se trate en el Consejo. Usted diga, bueno, vamos a tratarlo igual en el Consejo como si fuera un empréstito, aunque no es un empréstito. Y se habilita la discusión y se vota, no sería vinculante, por un lado, ¿no? Es así. Pero supongamos que se va al Consejo y se vota, ¿verdad? ¿Votarían en contra Cardoso como López? No ya por la cuestión metodológica que ellos creen que es la que se está violentando en esta situación. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, habría que preguntarles a ellos si votarían a favor, entendiendo que es claramente beneficioso para la ciudad. Creo que en estos casos, cuando hay algo que es más beneficioso para la ciudad, estaría en falta la intendenta y no tomar esta alternativa que es beneficiosa. Yo tengo mis dudas porque realmente han demostrado querer impedir cualquier cosa que haga mejorar a la ciudad. Vos lo decías antes, el tema del endeudamiento, donde claramente el PRO está endeudando Yo ahí al tengo país. alguna diferencia con el tema del peronismo, ¿no? Si el peronismo dice que no y dijo que no y va a decir que no y seguía diciendo que no. Quiero decir, hay una cuestión lógica y sostenida desde su posición de opositor acá históricamente. Ahora, que el PRO no apruebe un endeudamiento con una tasa baja cuando en paralelo se baten todos los récords de endeudamiento internacional en la gestión nacional, ¿no? Ya es una cosa tremenda. Y además los municipios gobernados, Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, con déficit que tampoco tienen registro como antecedente en estos niveles, es cuanto menos contradictorio. Ahí sí. Sí, y además vemos, claramente una voluntad del Gobierno Nacional de beneficiar a esos distritos, por el lado que uno lo mire. La modificación del Fondo de Conurbano que plantea Vidal, que rápidamente Peña salió a apoyarla,
que implicaría perder a la provincia de Santa Fe 7.000 millones y que en realidad, forma parte de una discusión más macro. Nosotros no es que no estemos de acuerdo en actualizar el conurbano, pero entendemos que es necesario primero, por ejemplo, pagar la deuda de Santa Fe, que tiene un fallo de la Corte desde el 2015 y que no tuvimos ninguna señal y de hecho... Sí, es más, el gobernador llevó un plan de pago, con cuotas, con obras, con bonos y demás. Le dijeron está muy lindo, lo abrazaron, lo palmearon, el otro día le festejó el cumpleaños, Macri lo saludó y todo eso, pero la plata no aparece, ni un centavo. Y además en el presupuesto que acaban de elevar no hay un centavo para pagar la deuda de Santa Fe. Nada, no está contemplado. Y en esto vemos, estamos en campaña, pero no hemos escuchado a Roy López Molina hacer un solo comentario sobre cuál es su posición. Creo que es necesario saber, es una campaña muda, me parecería que el candidato no se expresa sobre ningún tema. Creo que en esto no puede haber diferencias, todos tenemos que defender los intereses de Santa Fe y de Rosario, más él que es diputado provincial actualmente. Creo que lo que tendrían que hacer es ver cómo el gobierno nacional incorpora ese pago de la deuda. Lifchitz hizo una propuesta de 15.000 millones en 24 cuotas, y a la ciudad le corresponden 2.700 millones de ese reclamo. Claro, es mucha plata. Podríamos hacer 3.000 cuadras de pavimento, comprar 900 trolebuses, infinidad de inversiones que nos estamos perdiendo. Ahora se da una situación también paradojal, ¿no? Que es así como Santa Fe reclama lo que le deben por la coparticipación, también tiene, por ejemplo, una creencia con el tema de los presos federales que están en lugares de detención que son del Estado provincial, ¿no? Y tengo entendido que hace algunas horas nada más el presidente le va a asignar a la ciudad de Buenos Aires, entre otros conceptos, por tener presos que son del sistema federal nacional, algo así como 2.000 y pico de millones de pesos. Así es, hoy amanecimos con la noticia que había firmado un convenio Ciudad de Buenos Aires con el presidente por 2.500 millones por transferencia de competencias penales y que en realidad eran reclamos del 2007 y 2011. O sea, claramente hay una voluntad de fortalecer aquellos distritos que son gobernados por el PRO, como es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y claramente perjudicar a otros, como es la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, donde no solamente con esto, sino con el reparto de las obras del presupuesto nacional. Nosotros teníamos 100 millones en la ejecución del presupuesto 2017 y la verdad que no vimos que se ejecutara un solo centavo de eso. Las obras que hay en la ciudad venían del gobierno anterior, estamos hablando de circunvalación, de lo que es el programa de viviendas de madres, el Promeva con Villa Moreno y la cerámica, pero no vemos obras nuevas ni vemos ninguna voluntad de resolver los temas de Santa Fe y de Rosario. Ahora, con este panorama, ¿no? Y esta perspectiva, que no es nueva, es una pregunta ya de orden político, ¿no? En rigor todo es orden político, pero esto es político, partidario, estratégico, y tal vez vos me decís, bueno, yo no soy la que define esas cuestiones, hay una situación partidaria distinta, digo porque ahora empezaron las fugas, se fueron 3 radicales, no sé si se fueron o lo fueron, según ellos se fueron voluntariamente antes de que lo fueran. Bien, estamos hablando de Del Vecchio, de la subsecretaria de Salud y del titular del Distrito Sudoeste, hombres de la Unión Cívica Radical cercanos a José Corral. Llega a una situación en donde uno analiza cuál ha sido la evolución política del gobierno, las votaciones en el Consejo Municipal y en la mayoría de los casos el principal aliado era el PRO, ¿no? Es decir, no tienen la sensación de haber criado cuervos, digo, porque en vez de ir a buscar las alianzas con otros sectores más dinámicos, donde en principio yo creo, y lo creo desde hace mucho tiempo, y a vos te consta, había que ir a buscar esas alianzas. Si le querés poner nombre, ponele Ciudad Futura, ponele Celeste Leprati, incluso sectores del peronismo, el socialismo terminaba acordando, consensuando, arreglando, como le quieran llamar, y no estoy hablando de cuestiones pecaminosas ni mucho menos, con el PRO. Sí, no estaba Ciudad Futura antes, yo en esto también quiero ser clara. La verdad que en la época del kirchnerismo vivimos una situación parecida, donde a la ciudad, por ejemplo, le negaron un crédito para cloacas de 20 millones de dólares del Banco Mundial y nunca autorizó el gobierno anterior. No recibimos mientras fue gobernador Antonio Bonfatti, un solo peso del Programa Federal de Vivienda, y tampoco recibimos las obras que creíamos necesarias recibir para la envergadura. El problema habitacional de Rosario requiere otro nivel de recursos de parte del gobierno nacional. Y en eso creo que también durante toda esa etapa el kirchnerismo y el peronismo en la ciudad intentaban darnos lo mínimo para sobrevivir. Yo recuerdo discusiones de aumento de tasa donde el porcentaje que proponían parecía gracioso versus la inflación que teníamos. Entonces, creo que en esto necesitamos representantes que defiendan los intereses de los rosarinos y de los santafesinos, porque en esto no podemos diferenciarnos, más allá del partido que seamos. Tanto los concejales antes, Norma López, Zuckerman, como ahora
Roy López Molina deberían estar viendo cómo el gobierno nacional resuelve los temas de Rosario y Santa Fe. Bueno, vamos a seguir charlando de esto. Gracias por venir. Con todo venir, gusto. A Gracias. ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana, después de las noticias, estamos como siempre con los días contados. Hasta entonces.